Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy día vamos a realizar al Grinch, bueno, la cabeza del Grinch para colgar en nuestro árbol de Navidad. Los materiales que he utilizado es hilo 100% algodón de 4 hebras y si lo medimos es de 2 milímetros. He utilizado en color verde, en color rojo y este blanco es este de aquí, se los voy a mostrar. Creo que le dicen chenil o cheliné, es como peluche. Y si no consiguen este, pueden igual tejerlo con un hilo de color blanco, también quedaría muy bonito. Solamente que a mí me gustó este efecto que le da como de peluche que tienen los gorros de Navidad. Así que nada, lo tejí así. Y lo voy a tejer con este crochet de 2.5 milímetros. Los ojos de seguridad que le he puesto son de 12 milímetros. Después este borde que le hice en la parte de abajo de los ojos es de un color verde también, pero es como un verde, parece que es como un verde como fosforescente, algo así. Y este sí es un verde más oscuro. Le he bordado la parte de la nariz y de la boca. Después, para poder rellenarlo, vamos a utilizar este de acá que es relleno sintético. Vamos a utilizar también tijeras, aguja lanera también. Necesitaremos algunos alfileres y esos serían todos los materiales. Así que comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar con el hilo de color verde y vamos a iniciar haciendo así un anillo mágico. Ingresamos aquí, jalamos hebra y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Ahí vamos contando 1, 2, aquí 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos, o sea, en cada punto vamos a tejer 2 puntos. Ya los aumentos es tejer 2 puntos en cada punto. Entonces ahí ya voy 2. En el siguiente hago 2 más. Serían 3, 4. En el siguiente 5. Otro más. En el mismo punto 6. En el siguiente 7. Otro más en el mismo punto 8. En el siguiente 9. Otro más en el mismo punto 10. En el siguiente 11. Otro más en el mismo punto 12. En el siguiente 13, otro más en el mismo punto 14 y acá en el último punto hacemos el 15 y otro más en el mismo punto serían 16. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto. Lo vamos a marcar y en el siguiente punto hacemos un aumento y vamos a seguir tejiendo esta misma serie, un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5. A ver, 1, 2, 3, no, perdón, la vuelta 4. Y en la vuelta 4 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, ahí ya van 2 puntos y después un aumento. Y vamos a seguir tejiendo esta serie de 2 puntos bajos y un aumento. La vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta hasta llegar de nuevo aquí y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Bueno, ahora sí nos toca hacer la vuelta 5 y en esta vuelta vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2,
3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta hasta llegar de nuevo aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6, y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 40 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 14 y volvemos. Acá ya llegué a la vuelta 14. Ahora nos va a tocar hacer la vuelta 15, y en la vuelta 15 vamos a empezar tejiendo 11 puntos bajos. Ahí ya tejí el primero, lo marcamos y seguimos contando acá: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Después de que hemos tejido los 11 puntos bajos, vamos a hacer 5 aumentos. O sea, vamos a tejer aquí un aumento, en el siguiente punto otro aumento, acá ya van 2, en el siguiente otro aumento, van 3, en el siguiente otro aumento, 4, y acá otro aumento, 5. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Contamos aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a tejer otra vez 5 aumentos. Entonces contamos ahí: un aumento, va 1, acá 2, acá 3, 4, 5 aumentos. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos, que son los que nos quedan aquí. Entonces acá vamos contando ahí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces en esta vuelta, que es la número 15, nos van a quedar 50 puntos bajos. Ya lo que hemos tejido aquí son 11 puntos bajos, 5 aumentos, 8 puntos bajos, 5 aumentos y 11 puntos bajos. Ya en total nos quedaron 50. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 16, y desde la vuelta 16 hasta la vuelta 19 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 50 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 19 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 19. Antes de seguir, le vamos a colocar los ojos de seguridad. Acá ya tiene estos agujeros porque ya se los puse, pero les voy a mostrar en qué vuelta. Los ojos de seguridad lo vamos a colocar en la vuelta 14, contando desde aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En la vuelta 14 vamos a colocar un ojo aquí, contamos 7 puntos y colocamos el otro ojo. ¿Dónde lo vamos a colocar? Recuerdan que aquí hemos hecho aumentos, aquí hemos hecho 5 aumentos, después tejimos 8 puntos y aquí hicimos de nuevo 5 aumentos. Entonces acá se van a dar cuenta porque esta es la vuelta 14, en la vuelta 15 están los aumentos. Entonces justo donde terminen, mira, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Justo donde termina ahí el aumento, una vuelta más arriba van a colocar un ojo. Cuentan 7 puntos y aquí justo antes de comenzar los aumentos, porque aquí comienza 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Justo antes, en una vuelta más arriba,
colocan el otro ojo para que más o menos se guíen de que los ojos tienen que quedar en medio de los aumentos, ¿ya? Porque estos serían como los cachetes. Bueno, entonces yo los voy a colocar ahí. ¿Ven? Cuando ya los colocan, en medio solamente nos quedan 5 puntos entre los dos ojos. Ahora les vamos a colocar los broches. Estos broches de seguridad se los voy a colocar de esta manera. Cuando se los coloco de esta manera, queda como más ajustado el ojo de seguridad. ¿Ven? Queda como más hundido también, que cuando se lo coloco al revés el broche queda como un poco más suelto. Ya entonces le colocan los broches de seguridad y de ahí vamos a seguir tejiendo. Y al final ya le vamos a bordar todo lo que es la cara. Ahora nos toca tejer la vuelta 20. En la vuelta 20 vamos a tejer 11 puntos bajos primero. Aquí vamos a hacer disminuciones, así como en la vuelta 15 hicimos aumentos, aquí vamos a hacer lo mismo pero con disminuciones para formar los cachetes. Entonces comenzamos ahí tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemos tejido ahí 11 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones. Entonces las disminuciones es agarrando la hebra delantera del punto que sigue, la hebra delantera del siguiente punto y tejemos ahí nuestro punto normal. La hemos hecho una disminución. Ahora hacemos otra más. Acá serían 2. De nuevo hacemos otra disminución, van 3. Otra disminución más. Serían 4 y otra disminución más son 5. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones. Ahí va una disminución, aquí 2 disminuciones, 3, aquí 4 y acá 5 disminuciones. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos que son los que nos quedan aquí. Ya, entonces vamos tejiendo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Entonces en esta vuelta, que es la número 20, nos van a quedar al final 40 puntos bajos. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 21. Y en la vuelta 21 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 40 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces tejemos aquí la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos la disminución. Y vamos a seguir tejiendo esta serie de 3 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2 y después hacemos la disminución y vamos a seguir tejiendo esta serie de 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta
En total lo vamos a repetir 8 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Antes de seguir vamos a empezar a rellenar acá la cabeza de nuestro Grinch para formarla bien, porque ya vamos a seguir disminuyendo y después vamos a cerrar, ya, así que le colocan bastante relleno ahí hasta formar bien la cabeza y la parte acá de los cachetes. Ahora nos toca tejer la vuelta 24 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro punto bajo, lo marcamos y seguimos tejiendo acá la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Miren, lo he rellenado un poco más porque acá ya vamos a hacer disminuciones seguidas. Aquí en la vuelta 25 vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. Entonces vamos contando ahí una disminución, acá 2 disminuciones, acá 3 disminuciones, 4 disminuciones, 5 disminuciones, 6 disminuciones, 7 disminuciones y 8 disminuciones. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar y también para bordar las cejas, ya, así como este de acá, que le hemos bordado las cejas. Tenemos que pasar unas 4 veces en cada ceja, así que dejan una hebra larga. Ya, lo primero que vamos a hacer es cerrar acá con la aguja lanera. Vamos a agarrar los 8 puntos que nos quedan, pero solamente la hebra delantera de cada punto. Ahí ya voy 2. Aquí 3. 4. 5. 6. 7 y 8. Jalamos despacio para cerrar y no se vaya a romper la hebra. Ingresamos por ahí mismo y salimos. Hay que salir primero por acá atrás para hacer un nudo y ya después salimos por la parte de arriba para hacer las cejas, ¿ya? Entonces aquí agarramos una hebra, hacemos un nudo. Y ahora sí podemos salir por acá por la parte de arriba. A ver, acá he salido una vuelta más arriba del ojo. Ya. Entonces, aquí donde comienza el ojo, vamos a salir una vuelta más arriba y ahí le vamos a bordar las cejas. Ya, entonces lo vamos a hacer aquí, miren, de donde hemos salido 1, 2 vueltas más arriba, acá donde termina el ojo, vamos a pasar así unas 4 veces. Así, miren. Ahí va una. Aquí hemos pasado otra vez. Hay que pasar una vez más acá. Ahí serían 3. Y otra más. Y ahí serían 4. Salimos ahora para el otro lado para hacer lo mismo en el otro ojo. Miren, ven, y lo acomodan para que no se ponga uno encima de otro, sino que se queden separadas y así se forme así una ceja más gruesa. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo de este lado y de ahí volvemos para seguir bordando las otras partes que nos faltan. Miren, acá ya le terminé de bordar la otra ceja también y salí por la parte de acá de atrás. Voy a hacer igual un nudo
y después vamos a perder esta hebra por dentro. Miren, ahora con este color verde, que es como un verde, ¿cómo se podría decir? Un verde agua, un verde fosforescente también. Bueno, con esto le voy a bordar acá en la parte de abajo de los ojos para darle otra expresión. Entonces salimos por acá, en la parte del medio, ahí. Dejamos un poco de hebra acá para después aprovechar y con la hebra que comenzamos y la que vamos a terminar, hacer 2 nudos y perderlo por dentro. Entonces vamos a salir, miren, aquí en la parte de abajo del ojo. Nos pasamos igual acá para el otro lado. Así, ¿ven? Y salimos por acá, por la parte del medio del ojo. Y ahora sí, salimos por el lado donde hemos comenzado con la hebra. ¿Ven? Así. Y ahora acá lo que vamos a hacer es cortamos aquí las hebras del mismo tamaño, un poco más cortas. Vamos a hacer acá 2 nudos. 1 y 2 nudos. Ingresamos por ahí mismo y vamos a perder estas hebras por dentro del tejido. Para que así nos quede ya más asegurado. Y listo, ¿ven? De esa manera ya nos quedaría bordada acá esta parte. Recuerden que este relleno que se sale con una pinza, con la pinza, por ejemplo, que utilizan para depilarse las cejas, sirve para sacar. Yo lo saco así, este relleno al final, para que el trabajo nos quede mejor, más prolijo y no se noten los rellenos que se están saliendo, ¿ya? Así que ya saben. Ahora con el hilo de color verde oscuro, este es como un verde Navidad, vamos a bordarle la boca y la nariz. Miren, para bordar la nariz igual entramos por un costado y salimos por acá en la línea donde terminan los ojos y vamos a pasar aquí para bordar la nariz, agarrando unos 2 puntos del medio o 3, depende de cómo les haya quedado acá en la parte del medio, y lo vamos a pasar unas 3 veces. Ahí van 2 y 3 veces. Ahora hay que tratar de salir por en medio de acá de la nariz para hacer una línea para abajo. ¿Ven? Tratamos de salir al medio y vamos a hacer acá, a ver, 1, 2, 3, 4 vueltas. 1, 2, 3, 4 vueltas. Acá en la parte del medio. Y ahora salimos acá 1, 2 vueltas más arriba, a la altura acá donde termina el ojo. Miren. ¿Ven? De donde hemos terminado 1 o 2 vueltas más arriba salimos aquí. Y quiero hacer esto. Voy a pasar acá. Y acá le voy a hacer como una línea cruzada aquí. Para que forme como una sonrisa. Quiero hacer algo así. Y vuelvo a salir por acá para formar la boca del otro lado. Miren, así. Voy a hacer lo mismo acá. 1 o 2 vueltas más arriba, aquí donde termina el ojo. ¿Ven así? Y aquí también le voy a hacer como una sonrisa, una línea ahí cruzada. Y vamos a salir por donde hemos comenzado para de la misma manera hacer 2 nudos con estas 2 hebras y esconderlas por dentro. ¿Ven? Y de esta manera quedaría bordada la cara de nuestro Grinch. Ahora voy a esconder estas 2 hebras, voy a hacer 2 nudos, esconderlas por dentro y vamos a tejer el gorro. Ahora vamos a hacer el gorro. Para hacer el gorro
Vamos a iniciar con el color rojo, con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces tejemos 6 puntos bajos aquí adentro del anillo mágico. Ahí va 1, 2, acá voy 5 y 6. Jalamos aquí de la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Y la vamos a repetir 3 veces. Aquí hago un punto bajo, después un aumento. Ahí va una vez. Acá de nuevo voy a hacer un punto bajo, después un aumento. Acá van 2 veces. Y aquí de nuevo voy a hacer un punto bajo y después un aumento. Aquí serían ya 3 veces. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora en la vuelta 4 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2 y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento, y esto lo vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta 7 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 15 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10. Vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 21 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 11 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 21 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 12 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 24 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y un aumento. Esa serie de 7 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 27 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 15 y vamos a tejer
un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 27 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir esa serie de 8 puntos bajos y un aumento 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y aquí vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Pero esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces. 6 veces en toda la vuelta. ¿Ya? Y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 19. Y la vuelta 19 y la vuelta 20 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 20 y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 21 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y desde la vuelta 22 hasta la vuelta 26 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos en cada vuelta. Entonces tejemos hasta la vuelta 26 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 26 y vamos a hacer la última vuelta en color blanco con este de acá que es cheliné. Me parece que le dicen este material. Le vamos a hacer una vuelta más con ese. Entonces este último punto, acá lo voy a desatar para hacerlo de nuevo. Aquí, en vez de cerrarlo con el rojo, lo vamos a cerrar con este color blanco. Si no tienen este material, igual lo pueden hacer con hilo de color blanco. También se vería bien, solamente que este le da como un efecto así al gorro de Santa Claus o Papá Noel, viejito pascuero, como ustedes le digan. ¿Ya? Así que voy a tejerle una vuelta más con este de acá. Nos tocaría entonces tejer la vuelta 27. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 42 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Acá ya terminé de tejer toda la vuelta. Este material es un poco difícil de tejer, pero con paciencia y despacio lo podemos hacer bien, porque este material no se ve bien los puntos. Pero bueno, acá ya terminé de dar la vuelta. Ya, entonces aquí en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga, porque esto lo vamos a coser a la cabeza de nuestro Grinch. Y aquí jalamos para que se forme un nudo despacio, porque este material también se rompe rápido. Así que hay que hacerlo con cuidado, ¿ya? Si es que están utilizando esto. Si están tejiendo con un mismo hilo de algodón blanco o acrílico, no hay problema. Bueno, entonces aquí ya nos quedaría así el gorro. Esto va a ir así a un costado de la cabeza del Grinch. Y esta parte la vamos a doblar y aquí le vamos a dar por dentro unas puntadas con color rojo. Antes de eso le vamos a tejer acá la bolita blanca que tiene el gorro. Entonces, para tejer la bolita blanca vamos a utilizar igual este de aquí. Ya, ahora para hacer este de acá, este círculo o esta bola, vamos a tejer con este
de acá, que es cheliné, o si tienen el hilo blanco lo hacen con el hilo de color blanco. Y vamos a hacer igual un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces ahí vamos contando 1, acá ya voy 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar. Voy a jalar con cuidado porque es muy frágil esta hebra, pero bueno. Acá en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ya, entonces vamos tejiendo así y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y voy a dejar una hebra larga para poder cerrar acá la parte de este círculo y después poder cerrarlo también. Yo no lo voy a rellenar porque este material es así como de peluche, pero si lo están haciendo con un hilo de algodón normal o hilo acrílico, sí le pueden poner un poquito de relleno en la parte de adentro para que se quede como más redondo. Ya, entonces aquí los 12 puntos que nos quedan, vamos a agarrar la hebra de adelante de cada punto y lo vamos a cerrar. Ya, entonces aquí vamos a ir agarrando así la hebra de cada punto hasta tener las 12 y de ahí lo cerramos. Acá ya voy 11 y 12. Ahora voy a tratar de jalar despacio para que no se vaya a romper la hebra. Y ven, ahí ya quedó cerrado. Voy a pasar por acá para hacer un nudo. Y ahora acá quiero que quede ahí en la parte del gorro, así que voy a agarrar. Miren ahí. Voy a pasar por ahí y ahora paso por acá. Y vuelvo a pasar por aquí. Y vuelvo a agarrar aquí. Y de esa manera, para que me quede más ajustado ahí este círculo blanco. Ahora cuando ya yo vea que está bien, voy a hacerle un nudo. Y vamos a perder esa hebra por dentro. La vamos a dejar por dentro porque igual esto no se va a notar. Y cortamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es coser el gorro a la cabeza de nuestro Grinch. Antes de coser el gorro a la cabeza vamos a hacer 30 cadenas y estas cadenas nos van a servir para poder hacerle la parte de arriba y poder colgar nuestra cabeza de Grinch a nuestro árbol de Navidad o donde ustedes lo quieran colgar. Ya, entonces voy a hacer 30 cadenas. Miren, acá ya tengo mis 30 cadenas y las voy a amarrar primero aquí en la parte de arriba de nuestro gorro de Navidad antes de coserlo a la cabeza. Entonces lo primero que hacemos, esta parte donde hemos terminado tiene que quedar para atrás, entonces esto lo doblan porque va a quedar así. Y esta sería la parte de arriba, ¿cierto? Entonces ingresamos por acá. Y con el otro lado también con el que hemos terminado las cadenas, vamos a salir un punto al costado. Y con estas dos hebras vamos a hacer 2 nudos y esas hebras las vamos a dejar por dentro. Miren, cuando ya tengan esto de acá ya listo, vamos a colocar esto, va a ir así de costado. Así que para que esto no se alce, vamos a entrar por acá y vamos a agarrar un punto de acá del gorro. Y vamos a ingresar por acá y vamos a salir. Y vamos a hacer igual 2 nudos para que quede bien asegurado y esto no se alce. ¿Ya? Para que se quede así. Ven, ahora que ya
hicimos ahí 2 nudos a esta parte para que no se alce, lo colocan así de costado en la cabeza del Grinch. Y después vamos a coser todo el borde blanco. Entonces lo vamos a coser de esta manera, le colocan alfileres para que no se les mueva a la hora que lo vayan cosiendo. Ya miren, yo solamente lo he cosido así, unas cuantas puntadas, van pasando así y van jalando. Así vamos a ir cosiendo por todo el alrededor de nuestro gorro hasta llegar acá, y al final hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Miren, y así nos quedaría listo nuestro Grinch, o es una esfera del Grinch para poder colgar en el árbol de Navidad. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. ¿Qué otras ideas les gustaría también para Navidad? Me lo pueden dejar acá en los comentarios. No sé, podría ser de repente un hombre de nieve, a Papá Noel. Bueno, yo le digo Papá Noel, algunos le dicen Santa Claus. Acá en Chile le dicen viejito pascuero, he escuchado también. Si ustedes le dicen de otra manera, me lo dejan en los comentarios para saber. Y no sé si tienen otras ideas, también lo pueden dejar acá abajo. Yo igual voy a estar subiendo proyectos de Navidad con algunas flores y algunas cosas que tengo pendientes, ¿ya? Así que espero que estén muy bien. Si todavía no se han suscrito al canal, los invito a que se puedan suscribir. Y las personas que siempre dejan sus comentarios y que ya están suscritos, les agradezco, ya que así me ayudan a poder seguir creando contenido gratis para ustedes. Así que nada, que estén muy bien. Nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chau, chau.